Les invitamos a sintonizar el programa Una Hora de Verdades con el Dr. Ramón Ceballo, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de YouTube y Facebook Live por Tribuna Dominicana TV, donde analizamos temas sociales y políticos nacionales e internacionales que otros callan por complicidad o por cobardía. Una Hora de Verdades. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruth de los Santos. Y yo, Ramón Ceballos. Somos las caras visibles de tribunadominicana.net. Siempre hemos estado a tu lado incondicionalmente. Presentándote las diferentes caras de la noticia. Para que te formes tu propia opinión. Te hablamos de los temas que te interesan. Por más de 10 años hemos sido ese puente entre los protagonistas de las noticias y tú. Como latinos igual que tú, conocemos tus luchas y necesidades. La población dominicana, después de las reiteradas declaraciones que ha dado el presidente Danilo Medina, de que ha sacado a los que estaban en la pobreza de la pobreza, y hoy la población dominicana es básicamente una población de clase media. Ver el desarrollo de los ciudadanos dominicanos durante este periodo presidencial, no solamente el periodo presidencial, sino si ese crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos años se ha traducido en una mejora de la calidad de vida del pueblo dominicano. El profesor Miguel Seara Hatton, que fue por muchos años representante del PNUD en la República Dominicana, publicó un interesantísimo trabajo que se titula El fracaso del modelo, crecimiento sin bienestar en perspectiva del desarrollo humano. O sea, él mide esto del año 1990 al 2017. En esta investigación, el profesor Seara Hatton señala que la República Dominicana, si bien es cierto que ha sido un país que ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, y ha mejorado el índice de desarrollo humano, pero él dice en ese estudio que la República Dominicana, a pesar de ser un país que el crecimiento económico ha sido el cuarto en el mundo en cuanto a promedio per cápita, él dice que fue el 18º país en el mundo con mayor crecimiento del ingreso nacional bruto per cápita. En términos del ingreso nacional bruto, creció el país por fue el número 18 en el mundo y fue el segundo en América Latina en ese lapso de tiempo, de 1990 al 2017. Obviamente eso es fruto del crecimiento económico que ha experimentado el país. Sin embargo, la República Dominicana es el 10º país que más ha desaprovechado el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de su gente en América Latina y el Caribe. O sea que la República Dominicana no ha aprovechado ese crecimiento económico para la calidad de vida de la gente y por ende no puede haber una reducción de la pobreza. Pero no vayamos más lejos. Un estudio que realizó el Banco Mundial en el año que abarca del año 2000 al 2013, fue publicado ese mismo año, dice que la población dominicana solamente experimentó un 2% de esta movilidad social. Es decir, que de cada 100 dominicanos, solamente 2 pudieron avanzar de un estrato social a otro. Entonces, si vemos esto, vemos que es imposible que exista reducción de la pobreza. Pero vamos a adentrarnos en otras variables utilizando estadísticas del propio gobierno dominicano. El presidente dijo, por ejemplo, en su discurso ante la Asamblea Nacional, y estas son estadísticas ofrecidas por el mismo Banco Central de la República Dominicana, que se crearon 770,000 empleos desde que el presidente Medina asumió la presidencia de la República en el año 2012. Pero el presidente se le olvidó decir en esa locución ante la Asamblea Nacional que cerca de 130,000 trabajadores ingresan al mercado laboral cada año. En promedio, la República Dominicana genera 120,000 empleos al año. Esa ha sido la normativa en los últimos años. Es decir, que ni siquiera logra alcanzar la meta de igualar la cantidad de personas que entran al mercado laboral. Entonces, por eso la tasa de desempleo ampliada se mantiene rondando el 14%.
y tiene cerca de 14 años estancada en ese porcentaje, y es porque la República Dominicana no genera los empleos suficientes. Y, por ejemplo, en el año 2017 ocurrió un hecho que para mí es alarmante, porque una economía abierta como la República Dominicana, que se supone que se rige por las normatividades de libre mercado, el Estado creó más empleos que el sector privado. O sea, algo prácticamente inaudito, un país que experimenta un crecimiento promedio en los últimos 5 años de 6.6%. Entonces, vamos a la informalidad. La organización CRES en la República Dominicana hizo un estudio en el año 2015 que dice que la informalidad laboral en el país es cerca de un 56%. Es decir, que de cada 100 trabajadores dominicanos, 56 están en la informalidad. Y eso es algo que es sumamente preocupante porque es una economía que está dada, que es difícil medir si esas personas realmente están en niveles de pobreza o fuera de niveles de pobreza óptimos. Pero una variable que es esencial para medir si una persona sale de la pobreza es el salario real. O sea, el salario real, lo que me refiero con el salario real, es el salario que perciben los trabajadores dominicanos ajustados por la inflación. Y de acuerdo con cifras del propio gobierno, a través del Banco Central, dice que el salario real de los dominicanos, y el propio gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, ha dicho que la República Dominicana es un país de bajo. El salario real, ajustado por la inflación, es equivalente al año 1991. Es decir, que los trabajadores dominicanos perciben salarios, permite adquirir servicios como el año 1991. Y todos sabemos cuánto han aumentado los precios en la inflación acumulada desde el año 91 a la fecha. Y el mismo Banco Central dice que desde el 2004 el salario real ha caído un 27%. Entonces, si no existe un aumento significativo del salario real, y al contrario, en los últimos 15 años ha caído un 30%. Entonces, ¿cómo va a haber reducción de la pobreza? Entonces, si nos vamos también a lo que es el salario que perciben los empleados formales, ya no vamos a la informalidad, sino los empleados formales que cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social. En un informe de la TCS del año 2018, dice que el 81% de la población que cotiza en la TCS percibe salario de 25,000 pesos o menos al mes. Óigase bien, la TCS cotiza alrededor de 2.500.000 empleados o trabajadores. Y 81% de esos trabajadores perciben salario de 25,000 pesos o menos. Y el propio Ministerio de Trabajo en el año 2012 hizo un estudio similar. Y eso fue de 87 esa cifra. Pero ¿cuál es la canasta básica promedio que mide el Banco Central? El Banco Central, canasta básica, dependiendo de los quintiles o los niveles de estrato social de la población. Pero la canasta básica promedio, esa incluye quintiles. Según el Banco Central, esa canasta básica promedio es de 30,000 pesos. Entonces, si de acuerdo a la TCS, que son cifras oficiales, son cifras inventadas por ningún economista o por mí, sino son cifras oficiales del propio gobierno dominicano. Entonces, si vemos, la TCS dice que el 81% de los trabajadores que cotizan en ella perciben salarios de 25,000 pesos o menos. Y la canasta básica promedio que mide el Banco Central es de 30,000 pesos. Esto aquí incluye todos los quintiles, vuelvo y reitero. Entonces, ¿cómo puede haber una reducción significativa de la pobreza? Entonces, si vamos al salario mínimo, porque allá el salario mínimo de la República Dominicana se mide por el tipo de empresa. Las cifras son aún mucho mayores y vamos a ver cómo las empresas, especialmente las pequeñas, que son las que más empleo generan en el sector privado, es de salario. Por ejemplo, en las empresas grandes,
cerca del 40% de los empleados que trabajan en empresas grandes perciben el salario mínimo más alto para este tipo de empresa, que es de 12.800 pesos. O sea, algo inaudito. Cerca de la mitad de los empleados de las empresas grandes ganan el salario mínimo más alto. En las medianas, el 61% gana el mínimo más alto para este tipo de empresas, que es de 8.800 pesos. Y en las pequeñas, el 80% de los empleados ganan el mínimo más alto, que es de 7.800 pesos. Y ustedes saben que las empresas pequeñas en la República Dominicana generan el 50% de los formales. O sea que la mitad de los empleos formales que se generan en el país son a través de las pequeñas empresas. Y el 80% de estos empleados o estos empleos perciben el salario mínimo más alto para este tipo de empresas, que es de 7.800 pesos. Entonces, poniendo esta realidad en perspectiva, ¿hay reducción real de la pobreza? Yo creo que no, que el presidente Medina está mintiendo a la población dominicana. Y otras organizaciones independientes han hecho estudios con relación al salario y la reducción de la pobreza en la República Dominicana. Y el último estudio realizado por una de estas ONG fue la Fundación Juan Bosch y del Instituto Sindical de Cooperación. Y ese estudio arrojó los siguientes resultados, que son muy similares a los que hemos señalado de el gobierno dominicano. Cerca del 60% de los trabajadores. Si usted quiere estar bien informado, visite tribunadominicana.net, donde encontrarás las últimas noticias, deportes, farándula, entrevistas y más. Tribunadominicana.net, donde publicamos lo que otros callan por complicidad o cobardía. Por complicidad o cobardía. Tribuna Dominicana, tu periódico digital. Bien, ya estamos nuevamente de regreso con Julio Eduardo Díaz, analizando precisamente este tema, la situación de la población dominicana, después de las reiteradas declaraciones que ha dado el presidente Danilo Medina, de que ha sacado a los que estaban en la pobreza de la pobreza, y hoy la población dominicana es básicamente una población de clase media. Julio Eduardo ha hablado con cifras que son objetivas, que son elocuentes, que indudablemente no ameritan cuestionamiento, porque son informaciones que precisamente han salido de organismos nacionales y organismos del Estado dominicano. Pero yo quiero también agregar lo que dice Julio Eduardo, el hecho de que las informaciones tomadas del estudio que hablamos ahorita de perspectiva económica de América Latina, que se llevó a cabo el año pasado, repensando las instituciones para el desarrollo, este estudio indica que pese a este progreso que, como decía Julio Eduardo, ha habido, y dicen que ha habido en términos económicos en la República Dominicana, el gobierno que cabeza Danilo Medina aún tiene que prestar mucho más atención a las trabas que impiden el buen desenvolvimiento de la clase media en la sociedad y en la economía. Antes de categorizar qué es la clase media, sería bueno decir, sería muy interesante incluso ver que nos dicen algunos informes y estudios internacionales alrededor de este importante quehacer. Latinobarómetro del año 2017 y dijo, entre otros indicadores, y se han mantenido esos indicadores en Latinobarómetro del 2018, no cambió, no varió, al contrario, se colocaron en peores situaciones. Pues dice el del 18 que República Dominicana es uno
de los 18 países que ese estudio de Latino Barómetro evaluó, y que el que más recibía incluso ayuda social es precisamente la República Dominicana. Que los beneficiarios de ayuda ascienden a un total de un 29%, y que la República Dominicana era la líder de esos 18 países que se estudiaron en términos de que estaba precisamente ese porcentaje en un 29% de las ayudas sociales que el Estado y sus instituciones prestaban a la sociedad dominicana. Y decía también el Latino Barómetro que sobre el 38% de la población le alcanza el ingreso para satisfacer sus necesidades. Muy similar precisamente a los datos que nos aportaba Julio Eduardo en sentido de la cantidad de empleados que hay, que está con un sueldo muy por debajo precisamente del que demanda la canasta familiar. Pero también Latino Barómetro nos decía que el 60% no les alcanzan los ingresos para satisfacer las condiciones materiales existentes de la familia. Y agregaba Latino Barómetro que el 42% de la población no tiene suficiente comida para alimentarse. Tal como señalaba precisamente Julio Eduardo, porque con un salario, como decía un policía en un momento determinado, salario cebolla, no le alcanza para poder comprar una canasta familiar que, como afirma el propio Banco Central, está alrededor de los 30.000 pesos en la República Dominicana. De ahí que la autoclasificación de clase social, los dominicanos se ven así, lo ven así los organismos internacionales. Un 15% de la población en la República Dominicana se considera como que es una población que está a un nivel de clase alta, y un 42% también ellos entienden que está dentro de ese parámetro de clase media. Pero ahí viene el problema serio, y forma parte de lo que decía Julio Eduardo, que es que si bien es cierto que se incorpora una masa determinada de dominicanos y dominicanas al mercado laboral, una gran cantidad de demanda surge precisamente a diario. Y la clase baja, o sea, la clase pobre en la República Dominicana, está precisamente, como nosotros hemos sostenido en otros programas acá, en un 41%, 40.7% está la clase pobre. O sea que la pobreza en la República Dominicana no se ha podido disminuir. Todos los organismos internacionales la han catalogado en que se encuentra en un 40%, 40.7%, en otros estudios 41%, pero ningún estudio de un organismo internacional ha colocado la pobreza en la República Dominicana por debajo de un 40%, Julio Eduardo. Doctor, ¿no? Y todos los estudios que realizan organizaciones no gubernamentales en la propia República Dominicana así lo indican. Y antes de la pausa, yo hacía énfasis en un estudio que realizó la Fundación Juan Bosch y el Instituto de Cooperación Sindical. Este estudio señala que el 60% de los trabajadores, incluyendo aquellos que trabajan por cuenta propia, acuérdense que yo mencionaba que el 56% de la economía dominicana está en la informalidad, esto lo incluye a ellos, no le alcanza para cubrir la básica para el quintil más bajo que tiene el Banco Central. Y ese mismo estudio señala que el 80% gana por debajo de la canasta media. Esta es la que incluye todos los quintiles del Banco Central, que es de 30.000 pesos. Pero también ese estudio arroja una cifra que es alarmante, que indica que la pobreza, en vez de disminuir en el gobierno de Danilo de Medina, ha aumentado. Este estudio indica que el 48% de los dominicanos se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Y esto incluyendo las métricas oficiales, o sea, los indicadores oficiales del propio gobierno. Y con un salario de alrededor de 4.600 pesos. O sea, esto excluye lo que son las remesas,
Saben que las remesas son realmente un motor vital de la economía dominicana que representan el 8% del Producto Interno Bruto. Y la transferencia que reciben a través de los programas sociales. O sea, el 48% de la población gana un salario menor de 4.600 pesos. O sea, que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, si nosotros colocamos esta realidad en perspectiva, que alguien miente, porque si incremento del empleo de forma significativa, nosotros señalamos al principio de nuestro comentario que 30.000 nuevos trabajadores ingresan al mercado laboral y solamente se crean 120.000 empleos al año. O sea que hay un déficit de más de 10.000, que por eso la tasa de desempleo ampliada no disminuye en la República Dominicana y se mantiene estancada desde el año 2005. Tampoco vemos que el salario real ha aumentado, o sea, está ajustado por la inflación. Vemos que desde 2000 a la fecha real, de acuerdo con ha caído un 20% y el salario real actual que perciben los dominicanos es equivalente al año 1991. Tampoco vemos una reducción significativa de la canasta básica, al contrario, esta sigue aumentando. Entonces no puede haber movilidad social si estos tres factores no se conjugan. Si no hay empleo, si no hay aumento del salario, si no hay reducción de la canasta básica, no puede haber movilidad social y por eso no puede haber reducción de la pobreza. Y por ende no puede haber incremento de la clase media. Entonces, queda demostrado una vez más que el gobierno del presidente Danilo Medina le enmienda al país sobre una bonanza económica que solamente existe en su imaginario. Definitivamente, esa parte, hemos hablado en varias ocasiones, varias oportunidades de esa situación. Y ahora que usted la saca a reducir, pues indudablemente vamos a hacer hincapié en la misma. Porque es que desmontar esta mentira del gobierno y las bocinas del Partido de la Liberación Dominicana solamente se logra si se persiste diciendo las cosas como son y las cosas que ellos no quieren que se escuchen. Lo cierto es que, como usted decía ahora, Julio Barro, a lo largo de los últimos 15 años en la República Dominicana, menos del 7% de la población ascendió en las categorías de ingresos, porque como usted se refiere, no ha habido esa movilización social, porque no hay condiciones para que haya movilización social. Además, no ha habido ninguna distribución de beneficios económicos que favorezcan a uno u otro de esos dominicanos y dominicanas que están en la más baja ubicación económica en el país. Pero el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando habla de clase media, y quiero recordar esto que lo dije en la introducción, reitero que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como parámetro que una persona es de clase media cuando recibe un salario diario de $10 hasta $50. Es decir, que si usted recibe $10 son en la República Dominicana 500 pesos diarios. O sea que si usted recibe 500 pesos diarios, usted está ubicado ya dentro de ese segmento de la clase media en la República Dominicana. Pero yo me pregunto, a los amigos que están en sintonía de nosotros, ¿qué se hace en la República Dominicana con 500 pesos? ¿Qué se hace? Una persona, una familia que reciba 500 pesos en la República Dominicana, ¿qué puede comprar con 500 pesos en la República Dominicana? Pues lo cierto es que la situación, a pesar de las bocinas y cornetas que tiene el gobierno y que la utiliza exactamente cuando quiere sacar un tema que está caliente en el medio político dominicano, y esto lo saca el presidente muy claramente porque para dejar a un lado lo que ocurrió con la decisión, con la resolución que tomó la Junta Central Electoral. Ya no se habla en la República Dominicana del problema de la Junta Central Electoral y de las acciones violatorias a la Constitución y las leyes que, atribuyéndose funciones administrativas electorales, tomó ese organismo para mutilar una ley recientemente creada, la ley electoral,
pero también para violar la Constitución Dominicana. Y la situación que vive en este momento la población dominicana, indudablemente, por cualquier lado que usted la vea, desnuda ese engaño propagandístico del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza en este momento Danilo Medina. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, fundamentalmente del gobierno de Danilo Medina aplicadas, y por lo tanto del Partido de la Liberación Dominicana, no han sido hasta ahora, en estos 19 años de gobierno del PLD, la solución a los problemas fundamentales que han afectado y que siguen afectando a la mayoría de la población dominicana. Y peor aún, para los que viven realmente en el campo en la República Dominicana, que dependen precisamente de sembradíos agrícolas que le proporcionan algunos recursos cuando logran poner en el mercado esos productos que han tenido. Lo cierto es, Julio Eduardo, que los datos de los organismos internacionales muestran la dura realidad que padece la gente, que padece la población en la República Dominicana, que indudablemente, como usted decía recientemente, es muy diferente a la que ha pregonado el gobierno de Danilo Medina y sus bocinas que están ubicadas en los medios de comunicación. Adelante. Sí, doctor. Las métricas o indicadores que utilizan los organismos internacionales, en este caso usted hizo mención al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a veces no corresponden con la realidad de cada país, porque la realidad de cada país no es homogénea, es heterogénea, es decir, es diferente. Y un salario de 500 pesos diarios o ingreso de 500 pesos diarios que percibe un dominicano no le basta para cubrir la canasta básica promedio del Banco Central. Y esa canasta básica promedio, como yo dije, de 30,000 pesos al mes. Y un salario o ingreso de 500 pesos diarios al mes son 15,000 pesos. O sea que está 50% por debajo de la canasta básica promedio del Banco Central. Y quiero señalar algo que es muy técnico para digerir por los internautas, pero es bueno explicar. Y es que usualmente, ¿cómo se determina la canasta básica? De esa que tiene el Banco Central. Esto se hace a través de una encuesta de hogares, donde el Banco Central entrevista a personas y determinan bienes o servicios consumen ese conglomerado que es entrevistado. Y se calculan los precios que consumen esos segmentos de la población y se clasifican en quintiles o en subgrupos en base a su consumo y los precios y el ingreso que perciben. Y por esto el Banco Central calcula esto. ¿Qué pasa? Esos precios no corresponden con la realidad. Por eso yo digo que la canasta básica es aún mayor de esa que dice el Banco Central en términos promedio, incluyendo los quintiles, porque el Banco Central mide esos precios con la inflación subyacente. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, inflación subyacente? La inflación subyacente es básicamente la inflación que utiliza el Banco Central para hacer política monetaria y en base a esa inflación que se fijan los salarios, pero esa inflación estirpe todo lo que es bienes y servicios con volatilidad, es decir, que su cambio de precio es muy volátil. Por ejemplo, eso no incluye lo que son la gasolina. Y ustedes saben el componente inflacionario que tiene el alza de los precios de los combustibles, pero eso no se calcula en la inflación subyacente. Y por tal razón, cuando se transfieren a los precios reales que van a adquirir a los supermercados o colmados los ciudadanos dominicanos, son precios mucho mayores de lo que arroja esa encuesta de hogares que hace el Banco Central. La inflación subyacente no incluye lo que son los precios libres ni de energía, porque lo considera volátiles. O sea que la inflación
podría ser mucho mayor de los alimentos que esa que calcula el Banco Central con la inflación subyacente. O sea que la realidad de la pobreza dominicana puede ser aún peor de la que los organismos internacionales reportan y esas organizaciones que no gubernamentales que realizan estudios sobre la pobreza. Si usted quiere estar bien informado, visite tribunadominicana.net, donde encontrarás las últimas noticias, deportes, farándula, entrevistas y más. Tribunadominicana.net, donde publicamos lo que otros callan por complicidad o cobardía. Por complicidad o cobardía. Tribuna Dominicana, tu periódico digital. Estamos de regreso con ustedes. Vamos a la última parte del programa, reiterándole pues a los amigos y amigas que nos siguen en estos espacios a que compartan en sus perfiles y en los grupos de Facebook a los que ustedes pertenecen, para que un mayor número de amigos y amigas internautas puedan pues conocer la otra cara de la moneda de lo que ocurre en la República Dominicana. Pues retomando el tema y tomando la última parte de mi comentario anterior, donde yo decía que los datos de los organismos internacionales muestran realmente, como decía ahora Julio Eduardo, la dura realidad que padece la gente en la República Dominicana. Y que es muy diferente, completamente diferente a la que pregona los funcionarios del gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana y el propio Danilo Medina. Porque en los últimos 15 años de gobiernos que ha tenido ininterrumpidamente el Partido de la Liberación Dominicana desde el año 2004 hasta la fecha, la tasa de pobreza monetaria general en la República Dominicana, como decía Julio Eduardo, en vez de disminuir la pobreza, ha aumentado la tasa monetaria general en la República Dominicana. Y quiero decir aquí, sin temor a equivocarme, y sin el chantaje y el miedo que tratan a veces de infundir enviando algunos mensajes, gente que se esconden bajo un anonimato de perfiles que no tienen cara, que tienen nombres raros, pero nunca tienen una cara, que el presidente Danilo Medina ha manipulado y sigue manipulando con cada una de estas declaraciones que da a los medios de comunicación, con estas declaraciones a la opinión pública, porque realmente los datos aportados por estudios realizados por organismos que están adscritos a instituciones de la República Dominicana, pero por otros organismos adscritos a las Naciones Unidas, reflejan otra cosa. Pues no es cierto realmente que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y en este caso mucho menos el gobierno que encabeza Danilo Medina, haya dirigido algunas políticas públicas orientadas a combatir la pobreza que hay en la República Dominicana, y que los organismos internacionales siguen señalando que está por encima de un 40%, dependientemente de que el presidente continúe, reitero, manipulando a la opinión pública a través de los medios de comunicación y de las bocinas y cornetas que tiene en esos medios de comunicación. Es así, doctor. Yo el viernes pasado fui entrevistado por el buen amigo Omar Perdomo del Nuevo Diario en la Noche. Y antes de mi participación en dicho espacio, él analizaba el ensayo de Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler durante el gobierno nazista que gobernó Alemania con mano de hierro de 1933 a 1945. Y una de las máximas de ese ensayo de Goebbels es repetir muchas veces una mentira
hasta que ésta se convierta en una verdad. Y eso es lo que hace el gobierno del presidente Danilo Medina. Repetir un sinnúmero de veces una mentira a través de la manipulación mediática que ejerce sobre los medios de comunicación masivos en la República Dominicana, a través de sus cornetas y bocinas, como usted bien califica, para que la población se crea eso. Realmente la población dominicana, en su gran mayoría, no tiene una capacidad de análisis crítico ni una habilidad cognitiva para saber discernir lo que es verdad o mentira, porque es manipulable en base a esa presión que ejercen los medios de comunicación. Usted sabe que muchas personas, la fuente de información que reciben es a través de los medios de comunicación. Y si estos medios dicen que la pobreza es prácticamente nula en la República Dominicana, una gran parte de la población lo va a creer. Y a esa manipulación es que juega el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana para vender una realidad que solamente existe en su imaginario colectivo de los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, de que son los grandes beneficiarios de ese crecimiento económico que ha percibido la República Dominicana en los últimos años, y que el pueblo de a pie, el pueblo llano, está pasando el Niágara en bicicleta. Yo creo que es hora de que el pueblo dominicano despierte y vea su realidad a su alrededor, de que la situación del país cada día más se torna más calamitosa y que urge un cambio político y un cambio de modelo económico a partir del año 2020. Así es, definitivamente, nosotros hemos llegado al final de este programa, solicitándole a los amigos y amigas que han estado en sintonía con nosotros a que mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche pues nos acompañen en un programa similar, Una Hora de Verdades, y los invito a que compartan en sus perfiles y con sus amigos este programa de hoy. Agradeciéndole una vez más a nuestro amigo Julio Eduardo Díaz por la gentileza de compartir su tiempo con nosotros y con ustedes, llevándole un mensaje que lo único que buscamos con esto es que ustedes vean la otra cara de la moneda de lo que ocurre en la República Dominicana. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere, en un programa similar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruth de los Santos. Y yo, Ramón Ceballos. Somos las caras visibles de tribunadominicana.net. Siempre hemos estado a tu lado incondicionalmente, Presentándote las diferentes caras de la noticia. para que te formes tu propia opinión. Te hablamos de los temas que te interesan. Por más de 10 años hemos sido ese puente entre los protagonistas de las noticias y tú. Como latinos igual que tú, conocemos tus luchas y necesidades.